Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en una nueva exposición del Prado. Mi nombre es Esteban Montes, soy técnico del Plan Agropecuario. Trabajo en un área que es el Fondo de Transferencia de Tecnología, que lo que hacemos es seleccionar una temática dentro de lo que es la ganadería, seleccionar productores dispersos por todo el país, ir a ver lo que hacen. En cierto modo lo que vamos a ver son tecnologías aplicadas en el terreno, y lo que hacemos es mostrar justamente cómo esas tecnologías se adaptan y los productores las adoptan y las adaptan a su realidad productiva dentro de los establecimientos. Tenemos ya este es un cuarto proyecto que vamos realizando dentro de esto, y algo de la información que nosotros presentamos, bueno, es a partir de esto. Después vamos a ver un poco algunos detalles. La idea acá es justamente de mirar a esos productores. Justamente hemos visto algunos datos del pasaje de lo que es la soja a la ganadería. En general es la soja, pero en general es la agricultura. Todos sabemos que la soja tiene un avance muy grande dentro del país, y bueno, por eso es el título ese. El programa es: yo voy a hacer una pequeña introducción, después el compañero Alejandro Terra va a hacer una presentación de lo que son los números de esa transformación, y yo después voy a dar algunos conceptos de lo que es el negocio de la invernada, fundamentalmente cómo se da ese negocio de la invernada, con algunas características de algunas invernadas específicas de acuerdo a las categorías, a las diferentes categorías que se pueden manejar. Esa es un poco la idea. Agradezco a la gente de la Asociación Rural del Uruguay, bueno, por darnos este espacio para poder presentar la información que nosotros generamos. Bien, si nosotros miramos, ahí justamente no se ve, pero si miramos de acá, yo agarré los datos de DICOSE específicamente, y miré el año 2003 y después miré el año 2012, haciendo una comparación entre esos años para ver cómo se había movido las tierras de labranza, básicamente, que me puedan dar una idea de lo que es la agricultura dentro del país y qué fue lo que sucedió durante ese periodo, 2003 y 2012. Y específicamente lo que habíamos visto es que había habido un avance de unas 420.000 hectáreas en esta zona, básicamente de acá, del país. También hubieron algunos lugares de suelos buenos, en Rivera, en Cerro Largo, específicamente, pero bueno, lo concreto, en grueso, es que hubo un avance de la agricultura de 420.000 hectáreas en esta zona específicamente. Y eso derivó en que salieran 126.000 vacunos de esta zona. En realidad salieron como casi 500.000, de los cuales 390.000 fueron para esta zona, básicamente el norte del país, y 126.000 salieron de esa zona porque se vendieron directamente. Esa fue la realidad que pasó durante 2003 y 2012. Ahora, ¿qué pasó después entre 2012 y 2018? Analizando de vuelta el DICOSE, nos dio que estas zonas bajaron 118.000 hectáreas de agricultura, y los vacunos, vinieron 107.000 vacunos desde esta zona, básicamente desde el norte hacia esta zona, y otras zonas como estas zonas de acá fueron unos 75.000 vacunos. Esos fueron los movimientos que nosotros analizamos, de ver justamente los detalles a partir de lo que es el DICOSE, de analizar los movimientos de tierra durante esos periodos. Yo estaba conversando recién ahí con la gente de facultad, y están haciendo un trabajo más pormenorizado sobre lo que es esos movimientos. Esto simplemente ver alguna de la realidad en la cual justamente nosotros, además de ver las cosas que estamos en el terreno, dijimos, bueno, ¿por qué es que está viendo todo este movimiento? Y es lo que estamos visualizando. Esto ha generado oportunidades para gente para ingresar
de fuera del sector inclusive a tomar esas tierras. Y bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer con esta presentación es ver un poco cuáles son los pormenores, por eso el nombre de la presentación, de toda esta transformación de acuerdo a lo que nos dice un poco la realidad. Nosotros en el proyecto que estábamos haciendo, que es un proyecto de relevamiento y difusión de mejoras en la terminación, donde tenemos productores dispersos por todo el país. Acá ven, esta es la diversidad de productores que tenemos a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, hemos visto dentro de ellos gente que justamente ingresa desde fuera del sector, y lo que hicimos fue analizar qué es lo que pasa en esos casos, ver cómo han sido las diferentes transformaciones y en base a eso tratar de ponerle números a lo que son esas transformaciones y analizar un poco esas variables. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver en estas dos presentaciones. Así que lo dejo con Alejandro, que va a ser la parte, digamos, de lo que es la transformación y los números de lo que significa esa transformación. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir. Esteban ya dijo, yo soy Alejandro Terra, soy técnico del Plan Agropecuario en Durazno. Hace 5 años estoy trabajando en la institución. Y como bien decía Esteban, cuando en el último proyecto de relevamiento del Fondo de Transferencia teníamos un par de casos de productores que habían por distintos motivos salido de la agricultura para volver a la ganadería, y surge la pregunta de cuánto costaba ese proceso. Para eso fue que hicimos esta presentación. Es difícil ponerle número, por eso yo le pongo que es un poquito más allá de los números. Pero primero saltaban algún par de interrogantes. La primera es, ¿por qué no cuestionamos dejar el negocio agrícola? Y ahí en el proyecto teníamos un par de situaciones distintas. Un productor que decide dejar la agricultura, no solamente por la rentabilidad de los negocios, sino también por el punto de vista de conservación de suelos, decide dejar la agricultura y entrar en la fase de pasturas y entrar en la ganadería. Después teníamos otro productor que por planes de uso de suelo tuvo que pasar obligado de la agricultura a la ganadería. Y después en la zona donde estoy yo, como bien decía Esteban, que hubo entre el 2003 y 2012 un aumento importante del área agrícola. En Durazno pasamos de casi no tener área agrícola a 120.000 hectáreas y hoy estamos en 60.000. Ha dado distintas situaciones por qué la gente ha ido dejando, o sea, o nos cierra el negocio, o nos quedamos sin agricultor. Entonces lo primero que es eso, ¿cuál es el motivo por el cual yo me cuestiono dejar la agricultura? Después, ¿qué opciones tengo? No solamente tengo la ganadería, tengo otros rubros como puede ser la forestación. Gente que está acostumbrada, que dio el campo en arrendamiento en agricultura, no quiere volver a la ganadería, no quiere volver al predio. En Durazno se ha visto mucha gente que esos campos agrícolas los ha pasado a forestación o parte de ellos. Entonces, ¿qué otras opciones tengo? Puede ser esa. Después, ¿por qué pasar a ganadería? Y ahí parte de lo que planteábamos, conservación de suelos, el productor que está arriba del campo no es afín a la forestación, los suelos no son de prioridad forestal, la ganadería es lo que le gusta, la ganadería es lo que le sabe hacer. Por conservación de suelo, decido pasar a la ganadería. Y por último, que yo decido que, después de pasar a la ganadería, qué pasos debo seguir y cómo hacer este pasaje. En estas dos preguntas, capaz que es donde yo me voy más a enfocar ahora. Para ver qué caso seguir y poderle poner un poco de número, yo puse un caso de estudio, como para poder hacer referencia a cosas, pues si no es hablar de números volados y es más fácil verlo. Entonces, el caso de estudio es un predio que tiene 720 hectáreas totales, tiene 500 hectáreas en agricultura bajo arrendamiento y 220 hectáreas, el 30%, que son toda la parte de desperdicios y bajo de chacra, que siguen siendo explotadas por el propietario. El área agrícola, como decía recién, está arrendada a un promedio de 650 kilos de soja, a los precios de hoy son en el entorno de $208 por hectárea. Lo que también ya lo dije, el área ganadera está explotada por el propietario
esto es un punto importante también, y una de las cosas importantes que tiene este predio es que tiene buenos recursos de agua naturales, algo que vamos a ver más adelante porque es importante. Este es el predio hoy, todo lo que está en verde fuerte es el área agrícola, toda esta parte son la parte de desperdicios y la parte ganadera, la ubicación de las casas y 2 aguadas permanentes importantes. Nosotros ponemos el supuesto acá de hacer una absorción gradual del área agrícola ganadera a ganadería y mantener a lo último un sistema de rotación agrícola-ganadero. Lo primero que tenemos que hacer es proyectar el sistema. Esto nos va a permitir conocer el monto total de las inversiones, en qué momento hay que ir haciendo ese desembolso de inversiones, calcular metro alambrado, costos de aguadas, si hay que arreglar o construir toda la parte de infraestructuras, mangas. Hay muchos predios que, a diferencia del caso este, la parte ganadera ni siquiera es explotada por el propietario del campo, o no está siendo explotada, o se está en arrendamiento también, y todo lo que es la parte de infraestructura de los predios se ha caído o hay que hacerla a cero. Entonces es algo importante tener en cuenta. Para eso pues, tenemos que hacer un buen presupuesto de las mismas y cuáles son necesarias hacer primero y cuáles podemos ir dilatando en el tiempo. Entonces yo lo primero que hago es plantearme el proyecto definitivo, decir, bueno, voy a dividir el campo en esta forma, con estas líneas rojas, voy a poner agua en los potreros donde me quedan secos y voy a tener que hacer algún arreglo mínimo de lo que es mangas y infraestructura para trabajar con el ganado y tener gente. Después decir zonas por donde vamos a ir absorbiendo el área agrícola, qué cultivo voy a utilizar para después implantar una pastura, qué pastura voy a implementar a través de ese cultivo, las fechas de siembra, si es necesario modificar los planes de uso o no, capaz que si quiero entrar en una pradera temprana y lo que va en la rotación es soja, capaz que me conviene hacer un maíz. Si en la rotación agrícola ganadera tengo la planificación de pastura o no, eso me va a hacer modificar el plan de uso. Lo que ya hablábamos, un presupuesto total de infraestructura y pasturas, el momento y el desembolso de lo mismo. ¿Qué posible negocio ganadero puedo implementar en este sistema? En esto va a entrar Esteban más en la segunda parte, yo no voy a ingresar en eso. ¿Y qué ingresos tanto por agricultura como por ganadería voy a ir teniendo? Eso es todo el perfil que yo me permito hacer. El primer año yo decido agarrar esta área del predio, son un poquito más de 100 hectáreas, donde lo único que tengo que gastar es en algún metro alambrado, no tengo grandes costos. Al segundo año, con la misma lógica, agarro estas otras 100 hectáreas. Ventaja de esto, tengo las casas cerca, tengo agua permanente, no tengo que andar haciendo gastos en agua, me va a permitir ir ingresando al negocio ganadero de a poco, mantengo toda esta área en agricultura. El tercer año absorbo menos área para pasturas, pero ya decido hacer una inversión importante en lo que es agua, esto es una cañería con sus bebederos. El cuarto año ya sí vuelvo a agarrar un área importante en pasturas, y el quinto año, agarrando una menor área de pasturas, termino de colocar lo que es la infraestructura de agua que me había planteado al principio del proyecto. Y acá yo puedo decidir cuál de estas áreas anteriores, por cómo vienen las pasturas, enmalezamiento y eso, necesito volver a pasar a la agricultura y acá armar una rotación agrícola ganadera. Y el problema es, y si no lo podemos hacer gradual, como le pasó a uno de los productores del proyecto, de un día para el otro, planes de uso, se corta la agricultura, tengo que pasar a la ganadería. Ahí surgen otras preguntas. ¿Por dónde arrancamos? ¿A qué le damos prioridad? ¿Cómo diversificamos riesgo? Lo que sí es importante es mantener a la vista lo que es el proyecto final. Lo que acá vamos a variar es, capaz que no, en un principio no hago toda la instalación de agua, capaz que en un principio no hago todo este mundo de subdivisiones con eléctrico que tengo, sino que empiezo a agarrar áreas más grandes y diversifico por las pasturas que voy poniendo. Yo no me puedo jugar el primer año a empraderar 500 hectáreas con un costo de 400 y algo de dólares, donde me estoy jugando en un mes la implantación de pastura. Capaz que agarro un área para pasturas, un área las pongo en verdeo, áreas más superficiales de suelo o de suelo más degradado, capaz que aprovecho y hago un mejoramiento con Lotus Rincón y de a poquito voy
armando lo que es la rotación de pasturas. Pero seguramente no vaya a gastar en aguadas, seguramente no vaya a gastar en un montón de eléctricos, sino que usaría potrero más grande y capaz que con algún eléctrico de esos de piola y armado fácil. Después ya poniéndole números a lo que era el proyecto inicial, yo calculo para este predio un gasto en infraestructura, lo que hablábamos de arreglo de mangas, poner eléctricos, aguadas de $120 por hectárea por año, en pasturas un promedio de 350 a $400. Eso me da que yo solamente para tener una pradera, un campo pronto para echar ganado, estoy hablando en el entorno de 400, $500. Y después le pongo los animales arriba. Esto está calculado un ternero y pico por hectárea. Cuando hacíamos la cuenta esta, el ternero valía $2.20, $2.30 y los últimos remates de algunos terneros se le dieron a $3. O sea, son valores de referencia, no es para que se queden con estos números cerrados, sino que al momento cada uno va a tener que hacer los cálculos. Lo que me lleva un total de unos $1.000 por hectárea, entre $1.000 y $1.500, dependiendo cuánto yo tenga que gastar en infraestructura, en poner agua. Por eso yo le decía, es importante las características del predio. Este predio tiene muy buenas aguadas naturales que no se cortan, eso me permite mucho reducir lo que es el gasto en infraestructura. Lo que me da que yo por año tengo que invertir en el eje de $100 a $100.000, de $100 a $110.000 por año, tomando como que yo voy absorbiendo en el entorno de 100 hectáreas por año. ¿Qué quiere decir eso? Que en el correr de 5 años yo voy a tener que invertir en el entorno de $550.000, $600.000 para ese campo que era agrícola, ponerlo en funcionamiento ganadero. ¿Y eso qué quiere decir? Que al valor de la renta que tenemos para el predio que hablábamos que era de 650 kilos de soja, $200 más o menos, $220 de ingreso por agricultura, yo tendría que haber guardado la renta de 5 años agrícola para recuperar una hectárea en ganadería. Esto seguramente ningún productor lo hizo, pero no lo hizo porque no era que estaba viendo que en algún momento iba a bajar la soja. No lo hizo porque primero cuando la agricultura empezó a pegar el salto 2003, 2004, mucho productor con eso aprovechó y salió. Los otros días estábamos con técnico del Banco República y la morosidad 2004, 2005 bajó muchísimo. Con el ingreso de los argentinos, de los extranjeros, soja, valores renta alto, parte de estos 5 años se fueron a cubrir deudas que tenía el sector y obviamente que la familia que antes estaba sobre este predio tenía que vivir, entonces no es que no guardó la plata pues no la quiso guardar, no tenía cómo. Después, más allá de los números, hay que tener en cuenta el beneficio de las rotaciones agrícola-ganadero. Mejoran las condiciones físico-químicas del suelo, por lo tanto van a mejorar los rendimientos de los cultivos y de esas pasturas que vengan atrás de esos cultivos. El tener un sistema agrícola-ganadero va a diversificar ingresos. Sabemos que cuando estamos en ganadería a veces los ingresos son muy concentrados en el año, en agricultura mucho más. Nos ayuda a amortiguar las variaciones de precio que tenemos tanto en agricultura como en ganadería. Y una cosa importante de las rotaciones agrícolas ganaderas, pero principalmente la ganadería, es que vuelve a radicar gente en el predio, mano de obra que vive en el predio, eso lleva la familia, los gurises de vuelta en las escuelas, en el medio rural, es una parte social importante. Ya terminando con algunas reflexiones, poderlo hacer de forma gradual nos va a permitir no quedarnos sin los ingresos agrícolas, mantener algo de ingresos agrícolas mientras que yo voy invirtiendo en la ganadería, generar un modelo de transición que no sea tan abrupto como eso último. No es nada sencillo de un día para el otro encontrarse con 500, 200 o 300 hectáreas en agricultura en un rastrojo que probablemente esté muy enmalezado y tener que empezar a hacer una instalación de pasturas ahí para empezar a producir. Genera una rotación que facilita el negocio, aprender nuevamente el negocio a una escala diferente, o sea, en el caso de este productor estaba sobre 220 hectáreas nomás, con un sistema sobre campos de desperdicio, por decirlo así. Empezar a producir sobre praderas, verdeos, es distinto, y eso
también hay que empezar el productor a conocer esa mecánica, ese ejercicio de vuelta, volver a ingresar lo que es escritorio, ventas por pantalla, todo ese tipo de cosas lleva su tiempo. Armar el grupo de trabajo tampoco es sencillo. Esto lo hablábamos con Julio, mi jefe, que está en la zona de Colonia. Empleados capacitados para trabajar en ganadería hay en la zona. Mucho empleado que estaba en la ganadería, por lo menos en la zona de Durazno, que es donde yo más manejo, se subieron a los mosquitos, a la cosechadora. No es ni mejor ni peor, pero se acostumbraron a irse a vivir al pueblo, volver a vivir al campo, estar ahí. Es todo un cambio para la gente, eso también lleva su tiempo. El negocio ganadero es un negocio más estable y de menor riesgo comparado con la agricultura. Importante, que es de lento retorno. La agricultura, que lo que invierto en noviembre para plantar una soja, en abril me enteré si ya perdí todo, gané algo, pero en 6 meses yo estoy jugando con la plata. En cualquier negocio ganadero, para empezar a ver algo de retorno, después te van a entrar, no vamos a estar a menos de un año. Y creo que esto es importante, se pueden mantener los dos negocios, no es blanco-negro. O sea, en la zona donde estoy yo ahora estábamos hablando, y el otro día me lo preguntaban en Paysandú, que presentábamos esta misma charla. Ahora o nos vamos para la forestación, nos vamos para la agricultura, o nos venimos para la ganadería. Y yo creo que en cualquier establecimiento hay lugar hasta para los 3 rubros, y no volcar tanto para un lado y para el otro, sino mantenerse, diversificar, y darle a cada suelo el potencial de uso que tiene. De vuelta, ¿es negocio pasar en la ganadería? Y bueno, hoy creo que sí, no solamente desde el punto de vista bolsillo, creo que por todo lo otro que dijimos antes, el tema de la erradicación de la gente en el campo, la conservación de suelos, el de entrar en ganadería también empezamos a disminuir lo que es el uso agroquímico, que hoy está siendo bastante cuestionado. Por ese lado para mí es negocio. Esto es importante, ¿a qué interés me prestan la plata? Cuando planteábamos esta charla, y yo decía, bueno, $100.000 por año, $120.000 por año, ¿quién tiene la plata en el bolsillo para hacer eso? Con productores que hemos hablado, dice que ese es el drama más chico que tienen. O sea, capaz que es mucho más dramático volver a pararse delante de un predio, volver a dirigir un predio, estar de vuelta en el predio que la plata. Hemos visto que hay socios para invertir en el negocio, hay empresas de insumo, hay frigoríficos que han dado negocios como para poder ir amortizando esos ingresos de plata. Hay inversores particulares, como fuera en el caso de uno de los predios del fondo de transferencia que nombraba Esteban, un inversor particular que puso la plata. O sea, hay formas, hoy están los bancos, también están muy afines al crédito. Y después está otra pregunta, ¿no? Que recién la decíamos, ¿estoy dispuesto a volver al campo? Eso es bien personal de cada uno, pero hay que hacérsela. Y para terminar, siempre yo me gusta dejar alguna frase, me parece que todo proceso planificado y pensado es más fácil ejecutar. Eso no quiere decir que sea fácil. Esteban, te la dejo. Bien, como decía Alejandro, no es una transformación sencilla, tampoco es una cosa que sea horrible ni difícil. Obviamente hay que tener algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, sobre todo porque el negocio de la invernada, y es un poco lo que yo voy a hablar, ha cambiado bastante en los últimos años. Cuando nosotros nos plantamos y vemos un poco lo que ha sido el Uruguay en las características del agro en los últimos años, cuando miramos desde el 90 para atrás, había una gran variación en los precios. El negocio pasaba más por el aumento de escala y no tanto por las cuestiones productivas internas a nivel de los establecimientos. Cuando miramos lo que es hoy, esa realidad ha cambiado bastante y la parte productiva tiene mucho, o sea, pesa bastante dentro de lo que es el negocio. Antes era muy común el hecho de comprar terneros muy baratos, ponerlos en campos también baratos en base a arrendamientos y esperar a que esos novillos fueran grandes y después se vendían. Hoy por hoy esa realidad ha cambiado bastante y bueno,
vamos a ver algunas de las cosas de lo que es el negocio de la invernada, de esas características del negocio de la invernada para tratar de ver algunos puntos. Primero, y esto va mucho para inversores, sobre todo afuera del sector que no entiende mucho cómo es el negocio, pero esto no es una cuestión de apretar un botón y que empieza a salir a producir un producto y lo tenemos en el mercado a los 15, 20 días y salimos a recolectar y a facturar. Esto es un proceso lento y eso hay que tenerlo planificado dentro de dentro de lo que es la inversión, porque así esas inversiones que manejaba Alejandro, además tiene que tener en cuenta que ese tiempo que pasa desde que uno empieza el negocio hasta que él empieza a producir, implica plata, o sea, implica tener que bancar un presupuesto, ¿no? Que mínimo, lo que sea, es un costo que hay que tenerlo en cuenta y que considerarlo a la hora de planificar, porque si no empezamos a apurar el negocio y ahí podemos entrar en costos, o sea, podemos entrar en errores por venta anticipada de algún producto para poder bancar algunos costos que tenemos del establecimiento. Entonces, hay que pensar en eso, cuánto lleva lograr el producto que nosotros vamos a estar produciendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, en una invernada de novillos desde terneros, podemos plantearnos decir, empezamos con el ternero y esperamos por lo menos 2 años hasta que ese ternero se engorde y salga. Un ternero de 150 kilos, ¿tá? O podemos decir, bueno, armamos la escalera, como nosotros nos planificamos acá, y al año tenemos un novillo de 350 y este novillo sale a venta, y acá compramos un ternero y empezamos la escalera. Nosotros nos planteamos en esta situación, para justamente al año tener un ingreso, si no tenés 2 años para llegar hasta el producto final. Sí. Perfecto. El ternero compra un ternero de 150 kilos y compra un novillo de 350 kilos. Al año tenemos un novillo de 350 kilos de este lado y este novillo de 350 sale un novillo gordo de 500 y acá compramos un ternero nuevamente de 150 kilos. Y así sucesivamente los siguientes años. Esto es para hacer en un año, como decía, si no, si compramos solamente terneros, a los 2 años recién vamos a tener el producto. En esta realidad, con una carga de 1.2 unidades ganaderas por hectárea, la inversión total es de $690 y el margen que deja es de $410 por hectárea en un año. Esa realidad, ¿tá? Bajo los números que nosotros que se manejan hoy, en la realidad de hoy. Eso es lo que deja este negocio en esta realidad. Después están los costos, ¿no? ¿Qué pasa con esta invernada desde el 2011 hasta la actualidad? O sea, ¿cómo son los márgenes? El precio promedio, desde el 2011 hasta ahora, de un novillo de 150 kilos de 312. Hoy sé que es mayor, pero desde el 2011 hasta la actualidad, ese ternero valió $312. Y el promedio del novillo gordo es de $909. O sea que el margen que deja es casi $600. En general, lo que nosotros hemos visto, que los técnicos a veces hacemos la cuenta de decir, bueno, cuánto vale el kilo comparado contra este ternero, el novillo gordo comparado contra este ternero. Lo que hacen los productores es decir, yo vendo este novillo gordo y veo cuántos terneros voy a comprar. Eso es lo que normalmente, la conducta que tiene el productor en estas realidades. El máximo margen que hemos visto a lo largo de estos años es de $740 y el margen del mínimo $445. ¿Sí? No, bueno, salió eso, pero no tenía que haber salido. Bueno, los comentarios que tenemos es, lo fundamental dentro de este negocio es el primer invierno. Ese ternero que nosotros tenemos comprado, en ese primer invierno es fundamental en este negocio porque es un novillo, es un animal que come poco, no porque coma poco, necesita, los requerimientos son muy bajos y sobre todo son muy específicos en una determinada calidad de la dieta. Son animales que requieren mucha proteína y no tanto energía. Pero es fundamental que en ese primer invierno además tenemos unos animales que son sumamente
eficientes en la conversión del alimento en el producto. Entonces, si juntamos todas esas cualidades, nosotros vemos que en ese primer invierno es fundamental darle de comer a ese animal porque responde y mucho. Armar la escalera, como decía ahí, o la armamos en base a plata o la armamos en base a tiempo. Los dos es plata. El ternero malcriado es más tiempo. Hay muchos productores, sobre todo dentro de los proyectos que nosotros vimos, el de recría de machos y el de terminación. Muchos de los productores, ¿cuál es la reacción que tienen? Vale caro, entonces lo que hago es comprar un animal más chico. Y compran cabeza, y se van a cabeza lo más chico. Y ahí compran animales apunados, y ese animal mal criado lleva más tiempo, no, a veces es un invierno más, y generalmente rinden menos, tienen menos rendimiento en el frigorífico. O sea que es menos carne producida. En definitiva, cuando uno habla con los productores que hace mucho tiempo que vienen siguiendo eso, te dicen, no, yo ya no compro más ese porque lleva mucho trabajo, lleva mucha complicación y no quiero meterme en ese problema. Las lombrices gastrointestinales es uno de los grandes problemas que tienen, o sea que atacando ese problema y la parte de alimentación uno está bastante cubierto. Y la cantidad de terneros comprados por novillo vendido, que era lo que yo decía hoy, es lo que se fija en general el productor. Yo vendo un novillo y voy a ver cuántos terneros compro y me queda al margen de la diferencia. Que cuando lo vemos, en el promedio acá es 2,9 terneros por novillo, en este máximo fue de 3,5 y el mínimo de 2,5, y hoy por hoy, a pesar de que el ternero vale mucho, esa realidad es de 3 terneros por novillo. O sea, vale mucho el ternero, pero también está valiendo mucho el novillo gordo. Esto es cuando decimos, bueno, yo voy a comprar novillo formado directamente. Un novillo de 350 kilos y lo llevo al año a la venta de novillo de 500 kilos. Vamos a ver las características de esta invernada. De vuelta, la misma inversión, $690, y el margen entre la compra y la venta que genera ese animal es de $300 por hectárea en ese negocio. ¿Cuál es la realidad de ese negocio desde el 2011 hasta ahora? Otra vez analizo. Y analizo del 2011 hasta ahora porque cuando uno ve los precios, sobre todo del ternero hasta ahora, desde 2011, ahí cómo se estabilizaron los precios, con algunos altibajos obviamente, pero con mucho menos variabilidad entre años. El novillo promedio valió $608, mientras que el novillo gordo $909, el mismo, o sea que genera en promedio $301. ¿Ah? El máximo margen que generó durante ese periodo fueron 442 y el mínimo $220. ¿Qué características tiene eso? Bueno, la crianza de este novillo es importante. O sea, no es lo mismo un animal que salió bien de abajo a un animal que viene medio retrasado y esos 350 kilos lo puede tener en base a tiempo también, que eso no es aconsejable. Es una inversión inicial alta, no está dividida además. O sea, son la misma cantidad, pero está puesta en un solo animal. Los costos de comercialización y las comisiones de flete en general son altos en estos bichos. O sea, no podemos pensar en comprar un animal, estamos en Durazno, comprarlo en Artigas, allá no, es bastante complicado. Y el negocio en general de esto es valorizar la carcasa, sobre todo en los negocios, estamos hablando en estos negocios donde hacemos una inversión en pasturas y todo eso. Bueno, en general, el negocio de estos de acá va por valorizar la carcasa. ¿Por qué? Porque los kilos que nosotros le metemos dentro del campo en general nos cuesta prácticamente lo mismo entre lo que ganamos y lo que gastamos. ¿Qué significa valorizar la carcasa? Nosotros tenemos un animal de 350 kilos que hoy yo lo valoricé y decir, bueno, este animal un año antes, ¿cuánto costó? $1.61. Y hoy de 500 kilos vale $2.15. O sea, hay una diferencia de 54 centavos por 350 kilos. Yo solamente por valorizar la carcasa gané $190. Esto con el diario del lunes, obviamente, ¿no? Llegar a esto, obviamente, que es difícil. Hoy vale $2.04.
¿Cuánto va a valer el año que viene? Si hay alguien que lo sabe, que juega la lotería porque va a sacarla. Esto es la realidad de este negocio de la invernada de novillo formado a lo largo del tiempo. Este es el precio del novillo gordo, del novillo de 350 kilos, un año antes, y el precio del novillo gordo. Acá vemos algunas cosas donde te dice que en invierno se dan esas relaciones, invierno, primavera, invierno. En general, en invierno es cuando se dan las mejores relaciones para comprar ese novillo grande. La cuestión es que hoy a 2.04 no sé quién va a comprar un novillo de grande de esos para el año que viene apostar a que valga 2.15, 2.20. Obviamente que estamos en una situación bastante diferente, ¿no? Bien, invernada de vacas. Una compra de vaca de 350 kilos, que en 120, 180 días la llevamos a 450 kilos gorda. Esa realidad es $650 de inversión, el margen entre compra-venta es 150 y el plazo es 120 a 180 días. O sea que en un año podemos hacer 2 ciclos de invernada de este animal, lleva el doble de inversión, obviamente, ¿no? ¿Qué ha pasado desde el 2011 hasta la actualidad? Bien, el promedio de la vaca de 350 kilos fue $469 y la vaca gorda casi $700. O sea que hay un margen de $223 por vaca. El máximo fue de $340 y el mínimo fue $120. ¿Qué comentarios hay sobre la invernada de esto? Nuevamente el tipo de animal, ahí hay que buscar carcasas para comprar en general, para ver las preñeces, pueden ser a favor o en contra, hay gente que lo ve como favor, hay gente que no. Eso retrasa el negocio de la invernada, le da un ternero pero te retrasa el negocio. La dentición de las vacas, a veces no es todo lo bueno que viene, y si no tienen buenas pasturas, bueno, si tienen buenas pasturas le sacan todos los dientes y bueno, eso mejora la invernada. La inversión inicial es alta, acá los costos de comercialización también son altos, o sea, ahí juegan bastante, a veces hacen el que el negocio sea negativo, y el negocio es que son kilos baratos agregados y valorizar la carcasa. En general, en la vaca de invernada se puede engordar una vaca con pasto, y no es lo mismo que con el novillo, que necesita otro tipo de pastura más específica. Ya la vaca con campo natural se puede llegar a invernar, y sobre todo en el verano, en algunas invernadas específicas. El precio hoy de una vaca desde 350 kilos es de 1.41, digo por la valorización. Este precio de la vaca es 6 meses antes, 1.41, y el de hoy es 1.92 el precio gordo, o sea que hay una diferencia de 51 centavos, se genera una diferencia solamente por valorizar la carcasa de $178. Ahí es donde va nuevamente la valorización de la carcasa, que juega una parte importante de lo que es este negocio. Esto es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Si nosotros miramos en este 1, que es lo mismo que marcaba hoy, acá no se pierde ni se gana, de acá para abajo se gana valor y de acá se pierde valor. En general vemos que la pérdida de valor en la invernada de vacas es muy baja, ¿no? O sea, hay muy bajas probabilidades de perder valor de la carcasa que se compra. Y los momentos más oportunos son fines de invierno, primavera, cuando nosotros miramos ahí, o sea que estamos en el momento hoy bastante más ideal para comprar una vaca de invernada, más fines de invierno, principio de primavera. La invernada de vaquillonas, este es un negocio también de $540 de inversión, el margen de compra-venta son $630 y el plazo es de un año. Este es comprando una ternera de 150 kilos y en un año y medio se lleva una vaquillona de 320 a 380 kilos. Es mejor llevarla inclusive cuando el mercado lo hace, que hoy lo está comprando, llevarla a 320, 330 kilos y no tanto a los 380. Esto es lo que ha pasado con el negocio de la invernada de vaquillonas. Esto es, en azul es la ternera,
lo que ha pasado, la relación de ternera con vaquillona gorda, y el rojo la vaquillona contra la vaquillona gorda, o sea, la vaquillona flaca contra la vaquillona gorda. Si vemos lo que ha pasado en esto, acá en estos momentos no se tenía este negocio como un negocio tan desarrollado, ¿no? Después a partir de ahí empezó a aumentar mucho y hoy estamos en valores de 300.000 vaquillonas que se están faenando en el año, una cosa bastante récord a nivel nacional, y justamente porque se está dando un negocio muy favorable, la gente está invernando vaquillonas y se está acostumbrando. Hace un tiempo, bastante en los 90, el negocio de la vaquillona era buenazo, pero sin embargo el mercado no era tan demandante y por algo no se hacía tanto. Pero lo que vemos es que en general es un negocio bueno, y hay unas características que tiene este negocio, y es que es el primero que baja cuando se dan la baja de precios y es el último en subir. Si vemos ahora, recién ahora la ternera está llegando a precios bastante buenos, que se está hablando inclusive similares a lo del ternero, pero es el último en reaccionar. Se ve muy lejos el negocio de la ternera en general, y por eso es que es el último en subir. Es una menor inversión, en general es una invernada corta, tiene una muy alta eficiencia de conversión, hay diversidad de mercados, ya digo, hay mercados del mercado de consumo interno, también hay mercado de exportación. Hay que tener cuidado con las preñeces, obviamente, porque son factores que complican, y a esto hay que sumarle inclusive algunos problemas de enfermedades. Y bueno, y las lombrices gastrointestinales, como decíamos hoy en las categorías nuevas, es un problema. Hoy es lo que decíamos hoy, la ternera es la protagonista por sus altos precios históricos, esto es del observador de junio, la ternera a precios históricos, y hoy estamos viendo justamente precios de la ternera casi similares a lo del ternero macho. O sea, estamos viviendo situaciones bastante inéditas. Otro negocio que se hace es el de recría de terneros, que estuvo funcionando mucho en un determinado momento y ahora últimamente no funcionaba mucho, sobre todo con el tema de la exportación en pie, que era lo que estaba favoreciendo este negocio de la recría. Es una inversión de $620 y en el año puede dejar $550 de margen entre compra y venta. Se compra un ternero de 150 kilos y se va a una vaquillona de 380 en algún caso, o a un novillo de 320, 380. Eso va para la cuota 481 y después se sigue y se termina. ¿Qué es lo que ha pasado con ese negocio en los últimos años? Bueno, esta es la realidad de lo que había pasado, que yo les decía que el negocio estaba bastante turbio, bastante complicado, donde los precios, las relaciones de precios de compra-venta eran muy altas. Hoy por hoy se están adecuando y hay relaciones de precio más favorables, y este es el negocio de la vaquillona que se está dando a lo largo, sobre todo en los últimos años, que ha favorecido porque los encierres a corral están haciendo el negocio de la vaquillona. Como verán, es un negocio bastante riesgoso y siempre se espera que haya una pérdida de valor sobre los kilos comprados al inicio. Es un proceso corto, de alta eficiencia, hay pérdida de valor entre el precio de la compra y el precio de la venta, son pocos kilos para amortiguar esa pérdida, o sea que la diferencia esa no puede ser muy grande porque si no quedás bajo agua. Las incertidumbres, la demanda final del producto, depende cómo los corrales le esté yendo para poder absorber ese tipo de animal. La incidencia de costo de comercialización acá es bastante elevada porque el margen que hay es muy lento. Y después hay una cosa que es importante dentro de esto y que no es menor. Los productores que hacen este negocio en general es llenar el campo un año y vaciarlo al año y volver a llenarlo en ese mismo momento. Entonces es una cuestión muy estresante para el productor que en ese momento del año tiene que vender bien el producto que tiene y comprar bien el producto que
va a adquirir para llevarlo al año. Entonces es un negocio bastante estresante, es una situación bastante complicada para el productor. Obviamente que hay variaciones para amortiguar todo ese tipo de cosas, pero bueno, en general se da ese tipo de situación. El otro negocio que hay es la pieza de cría, comprar vaca preñada, con una inversión hoy por hoy de $800 por hectárea, $320 el margen que deja en un año. Este es el negocio que se puede plantear. Se compra la pieza de cría, se saca la vaca gorda y el ternero se destina a exportación, puede ser una situación, se puede destinar a novillo de 481 o a novillo gordo en definitiva. O sea, hay diversidad de escalones que uno puede ir siguiendo a lo largo del tiempo. Es una inversión corta, o sea, la reposición de la inversión con la vaca gorda, acá se puede recuperar la inversión que se hace. La inversión inicial es alta, el tipo de animal también juega acá, porque obviamente si uno compra una vaca que no tenga buen peso final, no puede recuperar la inversión inicial, y después se tienen varias opciones de poder seguir con el ternero. Estos son los negocios que estuvimos viendo. En resumen, ¿no? Acá tenemos inclusive las inversiones donde van de menor a mayor, o con algunas invernadas, como la invernada de vaquillonas, donde la inversión es más corta, con las diferentes características que tiene cada una de las invernadas. Esto es lo que son los números que hay en el terreno, o sea, en el terreno no, lo que hay en una máquina. Acá nosotros analizamos los negocios a nivel de lo que es la realidad del mercado y lo que son las características de cada uno productivas de cada uno de los negocios, pero a esto hay que meterle el clima, hay que meterle este tipo de situaciones, ¿no? Con el clima, lo que ha pasado este año sobre todo, pasó que justamente las invernadas vienen un poco estiradas porque las pasturas vienen un poco más atrasadas que en otros años. Hay situaciones de este estilo, ¿no? Donde las ganancias de peso se vienen para atrás, o sea, hay que meterle toda esa realidad a lo que es el negocio de la invernada y todo lo que es el negocio de los campos. Y después hay otra cosa que justamente el negocio como decía hoy, hay una parte productiva y hay una parte de comercialización que es importante. Cuando uno lo conversa con los productores te dice, bueno, es mitad y mitad, o sea, es mitad la parte productiva y mitad la parte de comercialización o la parte del negocio. Ahí tenemos los pilares fundamentales, donde van la parte productiva, eficiencia de conversión con la producción de carne por hectárea, ahí va la dotación, la ganancia individual, y después tenemos la habilidad comercial, que es donde va el precio implícito o precio del valor del kilo producido, que es lo que cuesta realmente o lo que vale realmente un kilo de lo que yo meto dentro del campo. Bien, este es el precio del ternero de 141 a 180 kilos según el consignatario de ganado. Esto es lo que yo le decía hoy, que viene estabilizado a partir del 2011 hasta ahora, y hoy ha pegado un pico y está en esta situación casi de 2.50 el valor del ternero. Sin embargo, uno de los que ha tenido mucha importancia dentro del precio ese es la exportación en pie. Sin embargo, hoy la exportación en pie está casi en 90.000 cabezas a agosto, según este dato presentado por Tardáguila. Digo, esos son datos que o sea, del ministerio se sacan, yo simplemente tomé una cosa que andaba circulando de Tardáguila. ¿Cuántos terneros de 150 kilos se puede comprar hoy con un novillo de 250 kilos? Esta es la serie desde el 2010 hasta ahora, donde hay periodos en donde hay muy baja cantidad de terneros, como acá en el 2016. Acá llegamos a un pico en el 2018 y sin embargo hoy estamos en valores por encima de la media, que es 2,9. ¿Ah? O sea que a pesar de que estamos con valores muy buenos del ternero, como vimos, hay valores muy buenos de reposición. O sea que el novillo está teniendo bastante buenos valores. Este es el precio del novillo. Si lo vemos en una serie histórica, estamos en la punta acá. Valores muy buenos del novillo. Quiere decir que el valor del ternero
lo está dando la invernada, no lo está dando la exportación en pie, porque vimos que la exportación en pie justamente está en valores muy bajos. Inclusive está teniendo una competitividad muy alta desde Brasil, Argentina, Chile, de varios países. Esto es un dato, es para ver, si nosotros analizamos las exportaciones, es más del 70% de la producción de lo que se produce de carne en el país. Entonces la exportación tiene una incidencia muy grande. Cuando nosotros miramos a lo largo de los años lo que es el precio de exportación y el precio del novillo gordo, se sigue todo muy, muy de cerca. O sea, el precio de exportación tiene una alta correlación con lo que es el precio del novillo gordo. Y a su vez eso se relaciona también con el ternero. Este es un dato para ver un poco, yo lo tengo en cuenta para ver cómo viene el negocio de exportación con respecto al valor de la hacienda. Cuando esto está por encima de 1, ahí, o sea, el frigorífico está pagando lo mismo de lo que está recibiendo por el precio de exportación. ¿Se entiende? O sea, paga $3.50, vale $3.500 la tonelada afuera. Entonces, eso es un poco la relación. En general, el precio de la hacienda el promedio histórico se ubica en 0,928. O sea, la diferencia entre el 1 y ese 0,928, o sea, el 0,072, eso es lo que gana el frigorífico, ¿no? Bueno, hoy está en 0,993. O sea, está casi 1. Lo mirábamos hace 2 semanas y estaba por arriba de 1. Esto. El precio del novillo está a 4,67 y el precio ingreso promedio de exportación es de $4.097 la tonelada. ¿Tá? Ese precio de exportación es promedios móviles de 3 semanas del novillo y el ingreso promedio de exportación de carne de las últimas 3 semanas. Eso lo hacen para evitar algunos precios, porque se dan algunos negocios específicos. Por ejemplo, se exporta solo para 4,81, entonces el precio sube. Se exporta solo para China, baja. Entonces, para evitar esas variaciones, se toma el promedio de las 3 semanas. Bueno, quiere decir que el negocio está muy justo hoy. O sea que la tendencia es a que, y hace tiempo que se viene tratando de hacerlo. Lo que está pasando es, estamos en un momento histórico donde tenemos la menor cantidad de novillos grandes en el stock. Cuando nosotros miramos una serie histórica de varios años, vemos que esos novillos andan en el torno de 1.400.000 a 1.500.000 reses. Hoy estamos en 900.000 reses. Y lo otro que tenemos es lo que decía hoy. Las pasturas vienen atrasadas y los productores que están teniendo los novillos obviamente que lo van a hacer valer para venderlo. Porque además se encuentran con que venden ese novillo y si tienen que salir, o sea, si son productores que son solamente invernadores y no tienen ciclo completo, tienen que salir a comprar a los valores que hay hoy. Y obviamente ellos mirarán todos estos datos y dirán que estamos en una relación de precios favorable, lo que quiera, pero hay que ver quién se anima a comprar los terneros a los valores que hay hoy. Estos son los proyectos que yo les mencionaba hoy. En estos proyectos nosotros hemos visto justamente muchos de los comentarios que nosotros hacemos es en base a lo que son a lo que hemos visto de los productores que nosotros monitoreamos en estos proyectos. Estos libros están disponibles en la página web. Algunos aprendizajes de los productores, como veíamos hoy, en lo que decía Alejandro. Los productores son productores de pasto primero, preparan los establecimientos para producir y después agregarle algunas cosas que complementan a eso y después tienen plata en el bolsillo para hacer los negocios o en el banco. O sea, se manejan con esa realidad, digamos, donde conjuntan todo ese tipo de cuestiones para enfrentar este negocio. No es como antes, como decíamos hoy, en donde el negocio estaba en comprar muy barato, llenar el campo y después salir a venderlo en otro momento. Muy bien, muchas gracias por ahora y estamos a las órdenes para cualquier pregunta.
La pregunta... No, consultaba que tú mencionabas que la faena, el número de novillos faenables había caído de 1.400.000 a 900.000. ¿Cómo había resuelto eso la industria? ¿Si está faenando menos o en realidad está faenando otras categorías? Bien, no, la faena viene siendo un 2% inferior al año pasado. O sea, venimos en niveles bastante importantes de faena. El año pasado, o sea, si nosotros miramos históricamente, la faena viene creciendo lentamente, pero viene creciendo. 2.200.000, 2.300.000, 2.400.000 estuvo el año pasado, 2.450.000. Este año venimos 2%, un poco menos que el año pasado. Y básicamente lo está haciendo en base a vientres. Los vientres son, en vaquillonas viene prácticamente igual, no así en vacas. En vacas de 8 y 6 dientes viene faenando más que el año pasado, en torno del 10% casi, un poco menos. Pero viene faenando más vientres que en los años anteriores. La pregunta después es decir, ¿cómo va a impactar eso sobre la cantidad de vientres? Las proyecciones que yo tengo hechas sobre la cantidad de vientres no está afectando básicamente a lo que sería las vacas de cría entorada. ¿Por qué? Porque como los precios del ternero están buenos, los productores están reteniendo vacas para entorar. Lo que sí va a bajar va a ser la cantidad de vacas de invernada, eso sí va a bajar. Porque obviamente sobre alguno tiene que tener efecto, pero no va a tener, o sea, intuyo que no va a tener efecto sobre las vacas de cría porque el productor las está reteniendo para producir. Se está entorando en cualquier momento, esos son 10 pesos aparte, ¿no? Pero los productores están entorando, están reteniendo vacas para poder entorar y poder producir ese ternero, no así la vaca invernada. La vaca invernada la tienen pronta y la van sacando, porque además hay una cuestión de negocio ahí. La vaca invernada cuando está pronta y llegó hasta a los kilos que tiene que tener, ya está, no le agregás más. El novillo llegó a los kilos, vos podés seguirle agregando kilos, ¿no? Y eso es un poco, me parece que por ahí puede venir un poco el tema de por qué los productores están reteniendo un poco los novillos, que era lo que mencionaba hoy. Pero los números que a mí me dan al 30 de junio de este año, de 2019, no habría una baja sustancial en las vacas de cría. Sí habría en las vacas de invernada, sí, ahí sí. Yo tengo otra, si nadie pregunta. Dale, dale. El valor de la ternera, que digo, yo no recuerdo, pero tal vez sí, no sé. Pero hoy prácticamente está a la par del ternero macho, ¿no? ¿Eso a qué se debe? ¿A estos negocios de invernar esa ternera o recriarla con destino a faena? ¿O por el hecho de que sea un vientre entorable al año, por decir algo? O las dos cosas, o no sé, ¿qué es lo que influye más en que se haya emparejado el valor de la ternera y el ternero macho? Bien, yo creo que ahí la cosa puede ser por los dos lados. Puede estar presionando el tema de la cría, justamente, y además el tema del invernado. O sea, me parece que son las dos cosas que vienen presionando sobre este negocio. Entonces, el negocio está fluido para los frigoríficos. Hoy si vemos el precio de una vaquillona gorda, está casi igual al del novillo. Entonces, que hay mucha gente que tendría que dice que tendría que ser igual, ¿no? Pero bueno, o sea, vale porque el mercado interno lo está pagando, hay mercado de exportación que también lo están pagando. Reitero, estamos faenando niveles de vaquillonas bastante récord, 300.000 vaquillonas, cosas que no... y ahora venimos al mismo ritmo que el año pasado, vamos a llegar casi a las 300.000 de vuelta. Y lo que sobra, además acuérdense que desde el punto de vista de la cantidad de terneros disponibles, hay que ver cuántos es que realmente hay disponibles, porque venimos de años en donde la oferta de terneros no es muy alta, recién ahora va a empezar a haber un poco más de terneros de lo que había en los años anteriores. Entonces, yo creo que estamos en un momento puntual y específico, donde vale mucho el gordo, está presionando eso, y además el negocio de la cría también está presionando.
el negocio de la vaca preñada, o sea, comprar la vaca preñada en vez de la pieza de cría, vaca preñada, pensando que estás comprando más barato y en un momento de incertidumbre de precio, capaz que alargás un poquito más el negocio, ¿cómo lo ves? Sí, ese negocio hay mucha gente que lo hace, comprar una ternera y llevarla a vaquillona para preñarla, y eso es otro de los negocios que está viendo que cuando analizamos el negocio de la cría vemos justamente eso. En una época había una diferencia muy grande entre lo que era una vaca gorda y una vaca preñada, ¿no? Hoy por hoy está muy cerca ese valor y lo que da inclusive es posibilidades de salir de ese animal antes de que cuando uno se lo inverna, porque si uno tiene un vientre fallado, lo entoró, lo detectó preñado y a partir de los 2 meses ya lo puede vender. La invernada puede llevar más tiempo, entonces puede ser mejor preñar esa vaca para venderla, hay mucha gente que lo está haciendo, preñarla para venderla, preñada y no quedársela para invernar. Son varias las posibilidades y justamente esa es una de las posibilidades que están haciendo los productores inclusive para poder salir de ese animal rápidamente, sin tener que tener pasturas como o destinarle pasturas para invernarlo. Me refería a que compraras la vaca preñada, digo, ya más avanzada, comprar la vaca preñada. Exacto. Entre comprar la vaca preñada y comprar la pieza de cría. Y sí, lo que pasa que eso depende de cada una de las situaciones, no hay una receta para cada uno primero, porque ahí hay gente que dice, no, yo no quiero complicarme porque es un vientre que va a parir, necesito infraestructura, necesito personal para cuidar ese animal y que no se muera. En general el precio es menor, ¿no? Que el otro, porque ya está, obviamente, el otro ya está concebido ahí, ya está el ternero en el pie. Entonces el de la vaca parida, y después hay que tener cuidado el de la vaca preñada, ese en el momento que uno lo compra, porque la compra muy preñada, de meterla arriba de un camión puede ser un riesgo, por la mortandad de ternero que se pueda dar en el transporte. Entonces ahí es un riesgo bastante complicado, transportes muy largos son complicados, el costo que tiene el flete ahí va a ser complicado también. Entonces son cosas a tener en cuenta bastante delicadas que, bueno, van más allá de lo que es el negocio. No me pregunta. Sí, pero tiene que quedar por la grabación. Ahí está. Te quería consultar, Alejandro, sobre tu charla. En verdad, por lo que nos estuviste contando, no parece ser una transición muy cómoda ese pasaje de la soja a la ganadería. Y además vos tenés ese plus de que estás en una zona donde se agriculturizó, ¿no? Durazno es una zona históricamente agrícola, históricamente ganadera, llega a la agricultura en 2005 en adelante, se agriculturizan esas más de 100.000 hectáreas y ahora hay un proceso de retracción. Y en esa retracción quedarán productores, dueños de campo, que algunos querrán ganaderizarse o no, ¿no? También estaba presente esa vuelta de la forestación en ese territorio. Entonces preguntarse qué estrategias identificás vos entre los productores que tienen ese interés en volver a la ganadería para volver a ser ganaderos. O sea, porque no todos guardaron la renta de 5 años agrícolas para volver a la ganadería, algunos la habrán invertido en otros sectores, otros no sé, pero realmente no parece un pasaje cómodo. Entonces, ¿qué estrategias identificás que pueden estar habiendo para entender ese proceso de vuelta a la ganadería, en esas zonas por lo menos? Lo que yo he visto que, como decía Esteban después, para el productor ha sido mucho menos traumático para lo que a veces uno piensa. Productores que mantuvieron la producción ganadera, lo que te digo, buscaron financiación fuera del sector o por medio de frigoríficos o por medio de empresas de insumos y lo hicieron muchísimo más rápido y sin grandes problemas. Capaz que los problemas más grandes van en el tema de volver a armar un grupo de trabajo y tener gente de vuelta para trabajar en ese ámbito. Y después hay productores que se acostumbraron a vivir de una renta
con eso no digo ni que esté bien ni que esté mal, se acostumbraron a vivir de una renta, o lo pasaron a rentas forestales, o hicieron algún negocio de renta ganadero a largo plazo para que otro haga el proceso ese de transformación de un campo agrícola a un campo ganadero. Eso no sé si te respondí, y si no se me vuelta la pregunta. Igual después te pregunto más, pero ¿qué tipo de negocios teje con los frigoríficos? O cómo? Algunos de los negocios de frigorífico es, te doy plata, crédito, y tú no me sale la palabra, me consignás el ganado, tantos novillos por año, me asegurás que me vas a entregar tantos novillos por año, y el primer año te cobro el 20%, el segundo año el 30%, y así hasta acabar el préstamo. Sobre todo para la parte de pasturas y eso. Y mucha de esa gente hizo eso y además agarró ganado capitalización. Entonces, de esos que también me preguntaban si es repetible para otras situaciones, esos 1.500 dólares que yo hablo por hectárea, sí, si tengo que comprar yo el animal, Esteban ponía cualquier invernada 600 y pico de dólares, y la pastura sí, tengo ahí nomás, ya tengo 1.000 dólares. Después tengo que ver qué infraestructura tengo arriba para ver si son 1.000 o 1.500. Y hay productores que volvieron sin poner plata. Frigorífico, por poner uno de los agentes que había en la vuelta, puso la plata para todo lo que es el tema pasturas, y el productor consiguió ganado capitalización y cubrió parte de esa deuda con el frigorífico, con ganado capitalización, sin haber desembolsado casi plata. Entonces, creo que hoy hay muchas herramientas de financiación para hacer ese negocio, que es lo que lo facilita. Capaz que si hay que poner los 1.000 dólares de una por hectárea y no está la fuente de financiación, sería muchísimo más complicado. Lo ayuda también el tema de que se agricultorizó la zona. Se consigue, tenemos mucha maquinaria ociosa, porque no solamente trajo ese 1,5 millones de hectáreas agrícolas que llegamos, que hoy estamos en el entorno de 1 millón, eso trajo aparejado un montón de servicios en la vuelta que hoy muchos están ociosos. Entonces, antes capaz de conseguir una sembradora para hacer 150 hectáreas de una pradera en Durazno era un dolor de cabeza. Hoy capaz que hasta haces algún negocio con el dueño de la maquinaria para, me sembrás una pradera, y ya existe ese tipo de casos, y te doy la misma hectárea en agricultura para que vos hagas grano y me dejas la pradera implantada gratis a mí. O sea, se han generado muchísima cantidad de negocios para hacer ese proceso. Y el que no se quiso complicar, y yo no digo que esté bien ni esté mal, plantó árboles. Buenas tardes. Más allá de la implantación de pasturas, que como decís, puede haber formas de conseguir financiamiento, también supongo que hay muchos lugares donde avanzó la soja que no eran necesariamente de aptitud agrícola, y que después para sembrar pastura ahí no es tan fácil. Quería saber si en estos proyectos que han tenido con los productores ese problema surge o es algo más marginal capaz. ¿Se entendió? Estoy de acuerdo que en muchos de los campos que se hizo agricultura, capaz que no eran campos netamente agrícolas. Suelo 502B, donde tenés un abanico de suelos distintos, todos metidos dentro del 502B, que son de mucha aptitud agrícola, y suelos de 30 centímetros de profundidad, que también hicimos agricultura, porque con las hojas 600 dólares, arriba de esta alfombra plantada y me valía la pena. Después no encuentro la dificultad de sembrar una pastura sobre esos suelos. Eso no. Si venía por ahí la pregunta. No, la misma dificultad de en un suelo agrícola va a ser la misma. Te diría que hoy los problemas más grandes son los enmalezamientos que tenemos con muchas de esas especies de maleza resistente a glifosato, o el trabajo de los rastrojos. Después, no hay mucha dificultad. Sí creo que no podés jugarte solo a una tecnología. Es decir,
atrás de la agricultura hago todo pradera permanente. ¿Por qué? Porque una, mucha guita. Dos, me la juego a el clima que me pegue el primer año y no me agarre una seca de otoño y me liquide lo que sembré. Y después cuando tengo que renovar de vuelta, el cuarto año me voy a encontrar de vuelta con toda el área para renovar. Creo que escalonándolo, yo no he encontrado grandes problemas para sembrar pastura atrás de esas chacras. Más que el suelo, después irá a ver cuánto fertilizante le tengo que echar a esa pastura o qué manejo le hago para que perdure más en el tiempo. Pero en cuanto a implantarla posterior a la agricultura, yo no he visto grandes problemas. No sé si venía por ahí. Sí, agregando un poco a eso, nosotros hemos visto algunos casos justamente de que salen de la agricultura y hacen todo pradera, o sea, cerrado a una opción determinada. El problema, como decía él, es mucha la inversión y después a los 4 años encontrás con el mismo problema. Entonces, hay que analizar de acuerdo a a la situación que tenés, como decía él. Puede haber una zona de suelos más superficiales, no va solamente la pradera va metida ahí, entonces puede haber otro tipo de opciones, puede haber alguna zona de suelos bajos, húmedos, donde justamente yo puedo tener algunas otras opciones, puedo ir jugando con diferentes opciones de inversión que no sean solamente una pradera para yo no encontrarme con ese problema de vuelta dentro de 4 años. Entonces, diversificar de acuerdo al ecosistema que yo tenga ahí, al suelo, a la ubicación topográfica, analizar la situación como un globo y de acuerdo a eso analizar las diferentes opciones que puedo llegar a tener para no encontrarme dentro de un tiempo con el mismo problema. Y no jugármela sobre todo teniendo en cuenta las características de lo que es climáticas de lo que es el país. O sea, si hacemos todo pradera y después no la podemos usar porque no nos vamos a quejar porque el clima. No, o sea, evidentemente nos metimos en una cosa que no nos correspondía. Entonces, analizar las situaciones y de acuerdo a eso, tratar de diagramar inversiones y después, como decía él, si las puedo hacer escalonadas en el tiempo, obviamente que va a ser mejor porque diversificar el riesgo. No solamente por el tipo de opción de pastura que voy a plantar, sino porque lo voy a hacer en los diferentes años. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Cualquier cosa estamos a las órdenes.